santo en hebreo significa un lugar o una cosa sagrada. Significa santificar. No te miro. Santificar. Gracias. También significa, se traduce también consagrado, dedicado, santo, o también es una palabra para santuario. Y en griego, la palabra santificar significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa. Miren qué tremendo. O sea, la acción de santificar significa, en griego, o sea, implica que estamos moralmente sin culpa. Ahora, acabamos de aprender qué se requiere para estar moralmente sin culpa, ¿verdad? Estar debajo de ese paraguas, porque haber tenido una primera experiencia con la sangre del Señor Jesucristo, y mientras caminamos, echar mano de esa sangre. Por eso pedí que dejaran esto aquí, pues porque todos nos vamos a equivocar, todos vamos a fallar, todos vamos a faltarle a Dios de una o de muchas maneras. Entonces, por eso el Señor nos dejó el recurso de su sangre. O sea, la sangre de Jesús no sirvió únicamente para el día de nuestra salvación, sino que además de salvarnos, nos ayuda a seguir caminando. Es lo que mi esposo acaba de explicar. Para quienes no estuvieron en el primer servicio, escúchenlo, vean la prédica. Pero eso es lo que significa ser consagrado o santificado, estar moralmente sin culpa. Y también significa religioso, ceremonialmente consagrado, etc. Ok. Vimos cómo el hecho de que el Señor Jesucristo se entregara a sí mismo. Si se recuerdan, en Isaías yo les leí sí, se los voy a volver a leer, solo el versículo 12. Isaías, no lo busquen, yo se los leo. 53:12 dice, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este versículo debiera emocionarnos, encender nuestro corazón, porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí estamos sentados todos nosotros que somos el fruto de la aflicción de su alma. Por eso, hermanos, y este es un paréntesis, cuando estemos padeciendo, cuando estemos sufriendo alguna aflicción que Dios permitió y mandó y creó para nosotros, no nos olvidemos que Él sufrió por nosotros. Y si usted está sufriendo, el Señor sufrió por esa situación por la que usted está padeciendo. Entonces confiemos en Él, en que Él ya pagó por eso, Él ya dio el precio, Él ya dio su preciosa sangre para que nosotros tengamos la provisión en el caso de una aflicción, para el consuelo, para la esperanza, para una nueva luz para seguir caminando, y una fuerza y una fortaleza nueva para seguir caminando. Pero dice, verá el fruto de su aflicción. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. O sea, no fue por gusto. Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros hoy podamos estar debajo del abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén, amén. ¿Están felices? Estamos agradecidos por eso. Y miren, eso es algo muy importante ahorita que estamos celebrando la Santa Cena, conmemorando el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Es muy importante que le pidamos al Señor, dame una nueva experiencia con tu sangre, dame una nueva experiencia de gratitud, Señor, que no me acostumbre en el mal sentido, ¿verdad? O habitúe, y de tal manera que ya no la agradezca igual. Ayúdame a tener una experiencia fresca con tu preciosa sangre, porque nuestra gratitud debe ir incrementándose cada vez más y cada día, por lo que el Señor hizo por nosotros. De hecho, leí un libro tremendo, maravilloso, que habla de la humildad, y también de la humildad, dice la santificación, dice este hermano, es Andrew Murray, y dice, no es otra cosa más que la sencillez y la humildad. O sea, santificarnos más para Dios es ser más humildes y más sencillos. Pero él hacía el énfasis en cómo el apóstol Pablo continuamente daba gracias por el sacrificio, por la salvación tan grande. Y tal vez, por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado en la época del apóstol Pablo y lo escuchamos 10 años después y lo oímos dando su testimonio, probablemente comentaríamos, ay, pero eso ya lo oí, ya fue hace 10 años, ahora dígame otra cosa. Esa es nuestra tendencia. Pero el apóstol Pablo estaba tan agradecido que cuando él era Saulo de Tarso, el Señor lo alcanzó y lo salvó, que él compartía con este denuedo, con esta gratitud y con este amor, y siempre él valoró la salvación tan grande
que Él recibió. Y eso es muy importante que nosotros hagamos continuamente. No nos acostumbremos, no nos habituemos y perdamos nuestra gratitud por la salvación tan grande que el Señor nos dio. También vimos que, pues en Colosenses vimos que el Señor nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y se recuerdan, lo hablamos, no debemos olvidar que el pecado distorsionó la imagen que Dios le dio al hombre, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Lo hizo limpio, o sea, con una voluntad limpia o vacía, por así decirlo, para que se fuera llena por la semilla correcta, por la verdad, por la vida, por la luz. Pero no fue así la historia. Entonces, nosotros solo tenemos que vernos en el espejo para saber y reconocer que no somos perfectos, como lo acaba de decir mi esposo. Ya somos salvos, pero no somos perfectos. Entonces el Señor espera, busca, quiere, desea, anhela que ustedes y yo nos busquemos cada día la santificación de tal manera que, como dice Colosenses 1, 21 al 23, que nos ha reconciliado, o sea, nos salvó y nos reconcilió con el Padre, y ahora Él quiere presentarnos santos o apartados o consagrados o separados, santificados y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso lo que está diciendo es que si yo no dejo que el Señor me santifique y yo no busco santificarme más y cada día mejor, quiere decir que, o sea, ¿cómo va a ser el Señor para presentarme sin mancha y sin culpa? Ahí es donde aplica lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros no trabajamos y no procuramos esto, tarde o temprano, cuando estemos delante de la presencia de Dios, mucho de nosotros puede llegar a quedarse, porque ya lo somos, como madera, heno y hojarasca, en lugar de haberse formado el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, si no trabajamos cuando seamos presentados delante del Señor, el fuego, que el Señor es fuego y llamas eternas, necesariamente vamos a tener que pasar por fuego y va a tener que ser consumido todo aquello que nosotros no dejamos que se consumiera aquí. Entonces ahí es donde dice la palabra que, si bien es cierto, vamos a ser salvos, dice, porque ya somos salvos, pero pudimos haber llegado siendo puro oro, pura plata y puras piedras preciosas, y si no trabajamos y no nos santificamos, entonces el fuego va a tener que limpiarnos, porque allá arriba no puede haber madera, allá arriba no puede haber heno, allá arriba no puede haber hojarasca, allá solo el oro y la plata y las piedras preciosas. ¿Está claro, hermanos? Entonces, la necesidad, la urgencia, la importancia de que nos santifiquemos. Miren, ayer compartimos con un par de jóvenes que se van a casar, que conocimos pues desde niños al joven, ¿verdad? Y etcétera. Pero quiero compartirles, ¿verdad? Un comentario que nos hizo. Tremendo, me impactó muchísimo, y si a los maestros de niños que están aquí esto los va a animar. Pero él dijo, pues por diferentes razones ya no vinieron aquí, ellos crecieron con nosotros, y nos dijo, lo que yo tengo hoy es lo que aprendí de niño, porque ya no pudo recibir más por diferentes razones. Y dice, él con lo que recibió de cuando era niño, él llega ahora y pregunta, ¿y esto? No hay necesidad. ¿Y aquello? No, tampoco. ¿Y las lenguas? Y no le saben dar respuestas. Y él lo que tiene, que él dice poco, que es bastante en comparación a lo, ¿verdad? Es con lo que recibió cuando era un niño, en la escuela de niños. Así es que ánimo, maestros, sigan adelante, siembren en los niños, porque la verdad no regresa vacía. Amén. Pero entonces en Corintios, vámonos a Corintios 6, y este versículo es tremendo. Hoy no les voy a dar tantos versículos, de hecho creo que solo unos 2 más, y luego voy a compartirles algunas cosas que espero los bendigan. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. También lo mencionamos la semana pasada y la antepasada, que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y aquí dice, o ignoráis, el contexto es hablando de apartarse de la fornicación y del adulterio, pero miren qué tremendo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Ven? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, nosotros
No somos dueños de nuestra alma, no somos dueños de nuestro espíritu y no somos dueños de nuestro cuerpo. Tenemos un dueño. Y la gente sin Cristo también tiene un dueño, que ya no es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén. Pero miren lo que dice versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados por precio. Y qué gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces está bien claro que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Por lo tanto, nuestro deber, y como les he mencionado las otras semanas, Dios espera que nosotros, después de haber recibido la salvación tan grande, caminemos de acuerdo al llamado que Él nos hizo. Seamos embajadores dignos del nombre que portamos. Amén, 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 amén. Y aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. Y el precio fue maravilloso, pero es un precio muy alto que ninguno de nosotros pudo haber pagado. Porque aunque hubiéramos muerto por alguien o por todo el mundo, por supuesto que no funciona así. No podemos, porque no hay ni uno justo, dice, no hay ningún ser en esta tierra que no ha pecado. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, limpio, santo y perfecto, a venir a este mundo para salvarnos y dar su vida por nosotros y tomar el lugar suyo y el lugar mío. Entonces, pero pensemos en el tremendo sacrificio, en la tremenda ofrenda, en el tremendo precio que pagó. Primero que todo, Dios el Padre, dando a su Hijo. ¿Usted daría a su hijo por alguien? No me respondan. Jamás. O sea, al contrario, si hay una situación y si alguien tiene que morir, el papá da su vida, o la mamá si es necesario, pero usted no va a dar su hijo. O sea, por muy dura que sea la situación de alguien más, no funciona así. No tenemos ese amor, no tenemos ese nivel de entrega. Solo Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dio su vida, Jesús lo dio todo. Entonces hoy en día nosotros, como dijo mi esposo, por gracia somos salvos. Al final, ¿verdad? El trono de la gracia. Eso es lo que es este altar. Por gracia somos salvos. Es gratis para nosotros. Gracia es gratis, es sin ningún precio. Usted y yo no pagamos ningún precio para obtener tremenda salvación, pero Él sí. Él dio a su Hijo y Jesús dio su vida y la dio hasta el final. Y la dio con gozo, sin reproche, sin ningún, o sea, la dio dice, por el gozo puesto delante de Él fue y menospreció lo propio. No le importó lo que le dijeron, no le importó todo lo que las blasfemias que seguramente escuchó en la cruz. No, lo hizo por amor por todos los que desean ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, ahora quiero mencionar de la santificación, pues apartarnos de las cosas obvias, como por ejemplo dejar las cosas que hacíamos antes en el mundo. Eso debiera ser, como decimos en Guatemala, en Buen Chapín, pan comido. O sea, ya no deberíamos necesitar sentarnos y que se nos enseñe que las cosas que antes hacíamos dejemos de hacer, ¿verdad? Pero sí. Ok, quería ver qué había ya. Pero déjenme hablarles un poco acerca de los votos de santificación. Porque hay un nivel de santificación inmediato cuando llegamos al Señor, pues hay gente que rapidito deja ciertas cosas, pero hay otras personas que les toma un poco más de tiempo, pero tarde o temprano debiéramos dejar esas cosas por amor a Dios. Por amor a Dios. Simplemente ya, yo no sé si ustedes, espero que no, hermanos, porque ¿en dónde estaríamos, verdad? Pero yo creo que ya ninguno de nosotros encaja en un lugar, por ejemplo, donde hay solo malas palabras, chistes en doble sentido. Quieren verme enojada, de verdad, y no lo digo con orgullo, de verdad me descompone. Si alguien me hace un chiste en doble sentido, que siempre son enfocados, pues nadie me lo hace, pero si yo escucho o está en una reunión, nos pasó, fuimos a un país y la familia era bastante nueva y empezaron, después cuando ya era el tiempo del cafecito, pensaron que nosotros éramos pastores arriba y abajo podíamos, y empezaron a hacer un tipo de bromas que la verdad no es enojo, es celo. Eso es lo que nos sale.
ya no nos habituamos, ya no soportamos oír palabras obscenas, blasfemias. O sea, uno dice, ¿qué es esto? ¡Qué horror! No quiero oír, ¿verdad? De igual manera, si en la calle vamos y vemos ciertas cosas, uno a estas alturas ya uno debiera bajar los ojos, porque simplemente contrista el Espíritu de Dios ver lo que hoy en día el mundo ve todos los días. Eso debiera ser algo más fácil, más sencillo de dejar. Por ejemplo, la música, cosas como escuchar música del mundo. Eso, el día que el Señor nos salvó y empezamos a conocer qué es lo que Dios esperaba y deseaba de nosotros, debiera haber apagado la música. Y conforme vaya hablando, les voy a ir contando ciertos testimonios míos y de mi esposo, que él me pidió y me permitió compartir. Pero él lo ha contado, que cuando él iba una vez manejando recién convertido, él iba oyendo música, iba tarareando una canción no cristiana, y Dios le habló aquí y le dijo, ¿ya viste lo que estás oyendo? Le puso atención y se dio cuenta de lo que estaba escuchando y tarareando, ¿verdad? Como decimos. Entonces Dios le habló otra vez y le dijo, estás contaminado. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Él ya conocía al Señor, era nuevo, pero ya conocía más. Entonces a él nadie le dijo nada. Lo que hizo fue que apagó el radio para siempre. Pero ¿qué pasó? Y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana, porque no es solo de que, ay, tengo que dejar un montón de cosas que me gustan. No, es que ahí van a ver de qué se tratan los votos. Él apagó el radio de la música del mundo para siempre. ¿Y qué pasó? Dios le empezó a revelar en su palabra los principios de la alabanza. Lo que hoy tenemos aquí, hermanos, es porque hace muchos años un joven llamado Carlos Estal apagó el radio y en su mente, en su corazón y en su voluntad, porque no es solo es apagar el radio, es en la voluntad decir, ya no quiero eso nunca más. ¡Hala! Es que cómo cuesta, usted no sabe lo metido que estuve. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hay herramientas, hay muchos recursos que podemos utilizar, como el ayuno, pedir ayuda, hacer muchas cosas para dejar eso, pero quiere que sus oídos se abran. Ahí está. Entonces siempre Dios nos bendice porque le entregamos cosas, y Él nos bendice con sus riquezas espirituales, como por ejemplo a mi esposo, que el Señor le abrió los ojos y el entendimiento acerca de la alabanza. Amén. Así es que sigo. La palabra voto, en Números 6, vámonos por favor allí. Tengo que medir mi tiempo hoy para que nos dé tiempo a todo. En Números capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer de Israel, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran. Miren qué tremendo. Si alguien decidió hacer un voto de nazareato aquí, en este tiempo, y se moría su padre o su madre, no podía participar del duelo, porque dice aquí, ni por padre ni por madre, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. O sea, era una cosa muy compleja, muy completa, algo tremendo. Ahora, este era un voto que la persona decidía hacer por cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, tal vez la persona decidía. Estos eran los nazareos, pero hay nazareos desde su nacimiento. Por ejemplo, Sansón fue nazareo desde el nacimiento. La que recibió instrucciones de guardarse fue su mamá. A ella le dio instrucciones de no beber nada de la uva para que él fuera nazareo desde el vientre de su madre hasta el último día. Samuel también fue un nazareo que su mamá entregó. Eso me impresiona,
porque su mamá le oró a Dios, ¿se acuerdan? Cuando después de que su esposo le habló y la hizo reaccionar y fue al templo y oró, Ana le dijo, Señor, si te dignares, en otras palabras, si tú pudieras, si tú me quieres dar un hijo, yo te lo doy. Ahora yo digo, qué tremendo, porque ¿cuál era? O sea, lo pidió y luego lo iba a entregar. Porque acuérdense que en ese tiempo todas las mujeres tenían la esperanza de que por su linaje pasara el Mesías. Entonces era una esperanza, era un gran deseo de tener hijos, ¿verdad? En fin, pero Ana entregó a Samuel y él fue nazareo también desde el nacimiento. Jesús precisamente en el comentario de Matthew Henry dice, o sea, Jesús no tuvo un nazareato como esto que estamos leyendo, esta ley para ellos no era un tiempo específico. De hecho, Jesús, bajo esta ley, si lo quieren ver así, no es que él no se contaminó con nadie, por supuesto, porque él no se podía contaminar, pero él estuvo cerca de gente muerta, resucitó muertos. Entonces, esta ley no aplica para la clase de nazareato que practicó el Señor o que vivió el Señor Jesucristo. Obviamente en él se cumple el nazareato espiritual, ¿verdad? Amén. Pero eso es lo que, la palabra nazareo significa nazar, es la palabra nazar, que significa mantener alejado, y esto es abstenerse, ya sea de comida o de bebida o de impurezas. Significa apartar con propósitos sagrados. Esto es dedicarse, ¿verdad? También se traduce abstenerse, abstinencia, apartar, consagrar, dedicar. José era un nazareo, ¿se recuerdan? Cuando recibió la bendición, le dice que fue apartado de entre sus hermanos. La palabra apartado ahí también es la palabra nazar, o sea, nazareo. Pues hay tanto que compartir, ¿verdad? Hay muchas personas que hicieron votos, por ejemplo, Jacob, si se recuerdan cuando Dios le habló que él se durmió sobre la piedra que iba huyendo de su hermano y le dice, Señor, si me librares y si regresare en paz a mi padre, o sea, si me va bien, básicamente, yo me voy ¿qué fue el voto que él hizo? Le dijo, Jehová será mi Dios. O sea, ¿cuántas veces muchas personas, muchos cristianos oran, o gente que no es cristiana, y le dice, Dios, si existes y me salvas, yo te sirvo y te doy mi vida para siempre? Y Dios los salva, y Dios los libra, y no todos cumplen la promesa que ofrecieron. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, si tú me sanas, o si tú me libras de esto, si tú me ayudas aquí, yo te prometo? Y Jacob le ofreció, la promesa que Jacob le dio al Señor fue, Jehová será mi Dios, o sea, eso para siempre. Y le dijo, y te daré los diezmos de todo. Su promesa se dividió en dos incisos, Jehová será mi Dios y te daré los diezmos de todo. O sea, eso es un voto de consagración. Entonces, hay tanto que compartir, ¿verdad? Pero quiero compartirles, realmente lo que quiero es darles un poco de mi testimonio, porque creo que les puede bendecir, deseo que les bendiga mucho, pero yo no sabía mucho, no sabía casi nada de este tema, de la consagración, de la santificación interna y externa también. Y cuando Dios llegó a mi vida, o cuando Dios llegó a hablarme de este tema, la primera vez que Él me habló, creo que lo he compartido con los jóvenes seguramente, vivíamos en Antigua nosotros, y yo por lo menos tendría 13 años por ahí. Yo no sabía mejor, estaba con mis hermanos y amiguitos de la infancia. Nada malo, nada extraordinario. Fuimos a ver una película, a saber qué era, pero era de que secuestraban un edificio, cosas así, porque eso no lo olvidé, porque van a ver por qué. Y estábamos ahí, no estábamos haciendo nada malo, estaba con mis hermanos, con el permiso de mis papás, yo no sabía mejor. Pero cuando estaba ahí, yo oí una voz, ¿y saben qué? Pues no la oí audiblemente, pero la oí en mi mente, y la oí del lado izquierdo. Y eso no lo olvido, la doctora Esparza enseñaba. O sea, la mano derecha representa la bendición y la mano izquierda representa, como hacemos aquí en Guatemala, ¿ves? Pau, pau. Y Dios me habló de este lado. Y Dios me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y cuando Él me dijo eso, me di cuenta
yo no hablaba inglés en ese entonces, nada. Entonces tenía que leer los rotulitos y me di cuenta de todo lo que estaba leyendo. Obviamente, ¿verdad? Se imaginan una película no cristiana. Era una película, si la quieren llamar un poco, pues tonta le dirían, ¿verdad? Pero habían muchas malas palabras. Y cuando yo me di cuenta de lo que yo estaba leyendo, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y allí, por primera vez en mi vida, hice un voto sin saber que existían tal cosa como hacer votos delante de Dios. Y le dije, Señor, nunca más en mi vida yo voy a poner un pie en un cine. Y les voy a contar algo, nunca me costó. Fue algo que Dios, con lo que Dios me bendijo. Yo no tuve que lidiar, ay, no quiero ver un cine, no, ni lo voy a voltear a ver, no, me voy corriendo. Por la gracia de Dios, eso, Dios me ayudó con eso. Yo hice un voto, hice una elección y dije, nunca más voy a poner mi pie en un cine. Y me recuerdo que en alguna ocasión con mi familia, toda la familia iban a ir a ver, no sé, a ver qué, ¿verdad? Pues que en ese entonces, pues iban a ir mis papás y mis hermanos y me dijo, venite. Y yo tuve que ponerme firme, pues era mi papá y mi mamá, y yo les dije, no, yo no voy. ¿Y por qué? Venite con nosotros. Y yo le dije, no, yo no voy. Venite con nosotros. Y yo no voy. Y no me hicieron ir. Por supuesto, si hubieran ejercido un poco de fuerza más severa, pues entonces hubiera tenido que obedecer, pero entonces mi voto recae sobre mis papás. Yo hubiera sido libre de culpa, porque pues era menor de edad, ¿verdad? Pero no fue así, gracias a Dios, mis papás lograron entender, pero yo elegí no volver a poner un pie en un cine, y de verdad Dios me bendijo con eso, y pues fui caminando y avanzando, creciendo en lo natural también, y el Señor empezó a poner, cuando nosotros recién nos casamos, estábamos en la iglesia donde crecimos, yo no sabía nada de lo que ustedes están escuchando, y el Señor una vez, me recuerdo a través de una hermana que aprecio mucho y fue muy especial, muy sincera, muy directa, y me enojé. Van a ver por qué, porque me dijo, cuando llegó me dijo, Susi, fíjate que tengo una palabra para ti, pero quiero decirte que tú tienes mucho orgullo por tu pelo. Y yo, ¿ah? O sea, me lo dijo en la iglesia. Pues sí, ¿verdad? ¿En dónde más? Y me ofendió porque dije, ¿por qué me dice eso? Pero ya cuando yo empecé en oración a analizar, resulta que sí era cierto. Pues como toda jovencita, ¿verdad? Yo cuidaba y sí tenía mucho orgullo por el pelo que Dios me dio en ese entonces. No vean por favor. Ya no hay mucho. Pero cuando nosotros recién nos casamos con mi esposo, el Señor me dio una palabra, bueno, a través de ella, y empezó a trabajar. Y de repente Dios me dijo, déjate crecer tu cabello. Y yo obedecí, de verdad, también el Señor, eso no me costó. Yo dije, pues no es ningún problema. Y me lo dejé crecer, pero yo no entendía de qué se trataba. Y el pelo largo, pues eso no es fácil, no es difícil, perdón. Hasta que yo iba continuamente, les cuento estos detalles para que vean, yo iba continuamente a que me lo recortaran porque las puntas, yo decía, bueno, largo, re bien, pero así feo, no. O sea, tiene que ser bien cuidadito y bien cortadito, Señor, haz lo que sea, pero bien cuidadito. Pero yo no sabía mejor y Dios tuvo tanta paciencia conmigo, tanto amor. Y recuerdo que cuando se iba a casar el hermano Ismar con la hermana Claudia, yo fui pues tocaba, ¿verdad? Para ir bien presentable a la boda, y etcétera, y me cortaron más de la cuenta. No me cortaron las puntas que siempre solían, ni me preguntaron. Me cortaron tanto que me quedé con una tristeza y con una aflicción y una angustia, y me quedé tan mal, y llegué con mi esposo y le dije, uy, sí, me siento muy mal, me cortaron demasiado. Y por primera vez mi esposo me hizo un comentario, él nunca me ha pedido nada, él nunca me ha forzado a nada, él ha dejado que yo camine de acuerdo a como Dios me va hablando, ¿verdad? O a los principios que vamos aprendiendo. Pero recuerdo que le dije eso y me dijo, ¿no será que Dios te está pidiendo simplemente no cortarlo? Yo le dije, no, por favor, no me digas eso, por favor, no me digas eso, no. Largo sí, pero cortarlo, no. Ya no me dijo más. Y la persona que en ese entonces casó al hermano Ismar se quedó con nosotros, y yo le hice la pregunta y le dije, hermano, ¿por qué me siento tan mal? Yo le entregué esto al Señor, yo, ¿verdad? Inocente, pues toda ingenua, y le dije, yo le entregué mi pelo al Señor y decidí dejarlo largo, pero ¿por qué me siento tan mal? Porque me cortaron más de la cuenta, no fue mi culpa, y esto pasó. Él no me dijo,
no me regañó, no. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, pues yo te voy a contar. Yo he visto niñas que nunca les han cortado su pelo allá en la iglesia de Indiana. Yo he visto hermanas que nunca han pasado tijeras en su pelo, y lo que he visto una bola de fuego salir de su pelo, y he visto el poder de Dios. Y yo dije, yo quiero eso. Mejor me hubiera regañado, ¿verdad? No me regañó, me animó. Cuando él me dijo, yo lo que he visto es el poder de Dios salir de pelo de mujeres que pues han decidido hacer este voto. Entonces eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo entendí el principio, y desde allí, a partir de allí, yo hice el voto de consagración de no cortar el cabello. Porque no es solo dejarlo largo, es no cortar el cabello. Y hay un poder tremendo en las personas, en las mujeres obviamente, ¿verdad? Que se dejan crecer su cabello y no se lo cortan, porque el poder de Dios, la Biblia lo dice, los ángeles son mensajeros, y Dios usa a los ángeles para llevarlo, el mensaje, por así decirlo. Cada vez que una mujer llena del poder de Dios, que se ha santificado a ese nivel, el poder de Dios fluye, y Dios usa su oración y envía ángeles para hacer pues lo que Dios tenga que hacer, ¿verdad? Pero es poderoso, hermanos. Ahora, quiero contarles, no fue fácil. Eso sí no fue fácil. El cine fue fácil, esto no fue fácil. Porque está tan arraigado en nosotros estas cosas. Y en una ocasión, pues, fuimos a predicar juntos, recién casados también, y una hermana que no sabía mucho, y por querer ayudarme, miren, el mensaje básicamente era que Dios le había dicho que yo me tenía que cortar el cabello, y en ese entonces ya también Dios me había hablado acerca del maquillaje. Porque yo temí que después de que Dios me habló del cabello seguían otras cosas, y yo dije, pero ¿qué tienen de malo? ¿Por qué me las tengo que quitar? ¿Por qué se las tengo que dar? Pero yo puedo ser una buena cristiana sin tener que quitarme esto. Miren, no es como se los explico, que Dios me ayude, porque no es lo mismo verlo que experimentarlo. En esta ocasión fuimos a esta iglesia a compartir, y nos quedamos con estos hermanos, y la hermana muy especial tratando de ayudarme, ¿verdad? El punto era, si tú no te cuidas bien, o sea, tienes que estar al nivel de tu esposo. ¿Se imaginan lo que me estaba diciendo, verdad? O sea, ¿para qué sigo? Mejor si sigo. Porque el punto era, así te ves re mal, y tienes que cuidar a tu esposo, tienes que arreglarte. Y dice Dios que te cortes el cabello. Dios no puede decir dos cosas contrarias, ¿verdad? Una de las dos tiene que estar equivocada. Entonces, pero ella no lo hizo con mala intención, pero en esa ocasión, y van a ver lo que les voy a contar, en esa ocasión yo tuve una experiencia, y realmente me entristecí, me afectó muchísimo, porque lo que realmente la hermana sin querer me dijo, el comentario fue fuera de lugar, y me afectó mucho, porque entonces yo dije y me sentí re mal. Y me recuerdo que cuando venimos a la iglesia, estábamos en una reunión de oración después de esa ocasión, y yo me hinqué aquí, estaba esta grada allá, no estaba esta cosa aquí, yo me hinqué aquí, y le dije, Señor, van a ver lo que le dije, Señor, perdóname por lo que te voy a decir, pero necesito decírtelo, siento que me pides mucho. A todas las demás no se los pides, a mí sí. Siento que me pides mucho, y me da pena, lo digo con toda reverencia, porque yo no lo dije con insolencia, le dije, perdóname, necesito decírtelo. Siento que es un montón, esto es bien grande, es bien duro, es bien difícil, o sea, no recortarse el cabello, no maquillarse como lo hacía, y vestirme de manera más simple, más sencilla, etcétera. Pero después de que terminé de lloriquear, le dije, Señor, pero ¿sabes qué? Ahora te pido perdón, porque el voto que yo hice, yo no lo voy a dejar, yo no voy a retroceder. Es más, hoy renuevo mi voto contigo, yo lo renuevo, deseo continuar, yo no voy a retroceder, y no importa lo que me digan, no importa lo difícil que me digan, yo no voy a dejar de caminar, y renuevo mi voto contigo. Y oré y hice negocios con Dios. Me da pena contar esto porque está hablando de mí, pero el Señor me confirmó que se los compartiera. Y creo que ayuda mucho oír testimonios, pero van a ver, lo más increíble de esto fue que cuando yo me levanté, ya casi todos se habían ido de la reunión de oración, y vino una hermana
que Dios usó, que ya está con el Señor. Y estaba aquí, me estaba esperando. Y me dijo, te esperé hasta el final porque necesito decirte lo que el Señor me mostró. Cuando tú estabas allá, siempre me quebranta porque es increíble. Cuando tú estabas allá, ella no sabía lo que yo estaba orando. Ella no sabía esta lucha que yo estaba teniendo, esta entrega que estaba volviendo a hacer. Y, ay, no me va a dar tiempo para casi nada, hermano. Pero bueno, me dijo, tuve una visión y te vi en los brazos del Señor y tu pelo era blanco, liso, y llegaba hasta el suelo y el Señor sobaba tu pelo, pues acariciaba tu pelo como un padre, y el Señor me dijo que te dijera que Él está agradado con tu entrega, con tu pelo. Entonces, hermanos, ese aplauso es para el Señor, no es para mí, por favor. Pero, ¿quién va a retroceder ante algo así? De ahí en adelante, ningún problema. Y nada ni nadie me va a hacer cambiar. Yo sé, yo entiendo lo difícil que es para una mujer eso. No es fácil, porque nos volvemos diferentes, nos ven diferentes, nos señalan. Pero ¿saben qué? El precio que Jesús pagó. O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que uno pueda entregar? ¿Qué puede ser? O sea, ¿cuán costoso puede ser darle al Señor? Hacer un voto para Dios cuando Él lo dio todo. Y, en fin, pues Dios siguió, ¿verdad?, pidiéndome cosas. Y yo como decimos en buen chapín, yo me la solí. Yo sospeché que el Señor iba a seguir, y sí siguió pidiéndome cosas. Y seguí entregándoselas. Porque a veces tenemos el conflicto, ¿verdad? Yo les comenté la vez pasada que gente nueva que viene aquí nota y dice, aquí todas las mujeres usan falda, dice. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el punto? Pues tiene que ser Dios. La Biblia habla de que la mujer se vista como mujer y el hombre se vista como hombre. Y sí, Dios tiene derecho a pedirnos cosas. Ahora, ¿peco yo si me corto mi pelo? Pues normalmente una persona, no es que sea pecado, pero es que Dios va pidiendo cosas y van a ver por qué. El Señor nos va pidiendo cosas, ya solo me quedan 5 minutos, pueden creer. El Señor nos va pidiendo cosas que están tan arraigadas en nosotros, pero ¿con qué fin? Con el fin de ir dándonos más de sus tesoros, dándonos más de Él. Y cuando el Señor me pidió que dejara las joyas, yo también usaba aretes, yo usaba pulseras, yo usaba collares, y no estoy señalando a nadie, por eso miro para el centro. Porque Dios también tiene derecho a pedirnos esto. Cuando yo entendí lo que significaba esclavos por amor, cuando un esclavo terminaba de su tiempo de esclavitud y venía ante su amo y le decía, ¿sabes qué? Yo quiero vivir contigo para siempre. Ponía la oreja en la puerta y el dueño, el amo, clavaba, le abría un agujero y le ponía un arete que significaba que era dueño, él era de su pertenencia, que iba a ser para siempre un esclavo por amor, no por fuerza. Entonces yo me quité esto también. Y saben una cosa, hermanos, les voy a contar algo que mi esposo me dio permiso. Cuando se fue nuestra amada hermana Gildita de Juárez y estuvimos en su funeral, alguien, y no recuerdo, creo que fue la misma hermana que me habló del pelo, porque Dios la usa mucho, es una hermana muy especial, pero le dijo, pastor, tengo que decirte algo. Ella le habla así, le dijo, el Señor me abrió los ojos y me hizo ver que tú tienes un arete, y es un diamante en la oreja derecha. Por supuesto, mi esposo nunca usó arete, pero Dios le mostró lo que tiene en lo espiritual. Ahora, ¿de qué me sirven a mí una pulsera, un arete que se va a quemar, que se va a quedar cuando yo me muera, cuando yo me vaya en el rapto? Esto no me sirve de nada. Yo prefiero aretes espirituales, perlas, joyas espirituales en mí, porque eso sí va a permanecer eternamente. Ahora, ven lo emocionante, no es que en esta iglesia, no es que porque querramos molestarlos o porque querramos ser legalistas como le llaman, no, hermanos, es porque lo que nosotros obtenemos, cada vez que yo pongo algo en el altar, Dios me da más de Él. Más de Él y menos de mí, más de Él y menos de mí. Cada vez que yo rindo algo, yo recibo más de su naturaleza, amén. Y
También cuando nosotros nos casamos, antes de casarnos, cuando mi esposo me pidió que me casara con él, nosotros decidimos juntos nunca comprar televisión. No es, ala, qué santos, ¿por qué dejaron la televisión? No, es porque no lo éramos, o porque no lo somos, pues en ese entonces menos, ¿verdad? Pero decidimos juntos no comprar televisión para mantener nuestra casa santificada. Y hasta aquí, por la gracia de Dios, así ha sido. Entonces, ven lo que uno puede recibir, la bendición de Dios. Ahora, hermanos, mi esposo no podría pararse aquí a darnos los principios de verdad. Todos los hermanos, los pastores que vienen y nos comparten la palabra de Dios, han rendido cosas, han entregado cosas, y Dios en su misericordia nos recompensa, no que tenga que hacerlo, nos recompensa con más de Él, con más de su verdad, con más de su palabra. Ahora, vámonos rapidito a Deuteronomio, no se preocupen, todo está calculado, el hermano Eric sabe, vamos a seguir, no va a haber un espacio. A las 12 en punto, si alguien necesita retirarse, puede retirarse, pero vamos a continuar. Y van a ver por qué. Deuteronomio rápido, 23, 21. Y aquí habla de los votos. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ahora, por eso les dije, si yo no he hecho un voto, pues no sería pecado, pero una vez yo hago un voto, Dios va a pedir que yo cumpla con mi voto. Entonces vámonos por favor rápido a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, y dice, versículo 4. Ay, se me perdió Eclesiastés, perdón. Versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y miren, hermanos, cuando esta iglesia empezó, enseñábamos bastante de esto, y por eso es necesario que ustedes, tal vez si no lo habían escuchado, lo escuchen, porque este camino, el camino de la cruz, que es uno, ¿verdad? Pero el entender qué significa el camino de la cruz es muerte para nuestra carne. Entonces, caminar en el camino de la cruz, llegar a ser la esposa del Cordero, no es algo fácil, no es algo gratis. La salvación fue gratis, pero seguir avanzando tiene un precio. Hay un nivel, tenemos que seguir avanzando. Pero hablábamos mucho de lo que significan los votos, hombres y mujeres, apartarnos de cosas que nos contaminan, cosas que nos estorban. Tal vez ya no estamos hablando de cosas pecaminosas, pero si Dios a usted le dice, pues a un caballero, Dios le pide, mira, es un ejemplo, no estoy diciendo que lo hagan, pero si Dios le dice a usted, no quiero que vayas ya más a hacer ejercicios a donde vas, quiero que te consagres y que tú, porque voy a hablar, te voy a llevarte. O sea, Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo, pero, o sea, sí hay cosas que Dios nos va pidiendo, sí hay cosas que debemos y queremos, y Él quiere que nosotros entreguemos para que podamos avanzar y seguir caminando. Pero es muy importante saber que cuando hacemos un voto, una promesa, por eso dice, más no te tardes en cumplirla. Debemos cumplir las promesas. Si usted le ofreció a Dios que si Él salvaba su empresa, usted iba a darle sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y sus ayudas al necesitado, cumpla lo que prometió. El diezmo y la ofrenda, la primicia y la ayuda al necesitado es un deber que tenemos como cristianos. O sea, no tenemos que hacer una promesa para cumplirlo. Pero si alguien no conocía al Señor y le dijo, Dios, si tú me salvas, yo te doy lo que te pertenece, cúmplalo. O sea, Dios nos pide muchas cosas. Tendría que tener más tiempo para hablar más de eso, pero quiero ir a un versículo, porque muchas veces, hermanos, decimos, yo por eso no hago una entrega, porque yo sé que no la voy a poder cumplir. Entonces, para no incumplirle a Dios y no fallarle a Dios, mejor no lo hago. Mejor cuando pueda y más o menos ahí voy. Cuidado con eso, ahí van a ver por qué, porque esa puede ser una razón o una excusa que demos cuando Dios está pidiéndonos avanzar más. Entonces podemos decir, no, Señor, yo no te puedo dar esto, yo no te puedo dar aquello, porque yo sé que no voy a cumplir, entonces yo no te quiero fallar, y nunca lo hacemos. Entonces vámonos por favor a Malaquías. Esto necesitaba mucho tiempo, pero bueno, Dios nos ayude. Malaquías, capítulo 1.
Versículo 4. Esto, no. No es ese. Alguien me ayuda, por favor. Dice, maldito el que engaña, que teniendo ganado en su rebaño. Es 14, no es 4. Gracias, se me faltó el 1. Muy bien, gracias. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es lo siguiente. Si queremos avanzar y queremos caminar más con el Señor, sí vamos a tener que dejar ciertas cosas. Porque miren, hermanos, a mí me da mucho temor y temblor que en este lugar cantamos y gritamos y decimos con todo gozo, sí, con toda fuerza, Yud Hei Vav Hei, bendito sea su nombre, y levantamos su nombre y cantamos Jehová, Jehová, ¿verdad? Pues cantamos y bendecimos al Señor. Pero ¿qué clase de vida estoy viviendo? ¿Qué clase de conducta tengo allá afuera? O sea, Dios me va a pedir cuentas. Si yo estoy aquí levantando su nombre, incluso diciendo Yud Hei Vav Hei, que ni los judíos pronuncian el nombre porque no se sabe cómo se pronuncia, esas solo son letras. Entonces, ¿cómo voy a pasar yo de una manera inapropiada, incluso vestida de manera inapropiada, hombre o mujer, y también vivir una vida que no vaya de acuerdo a lo que estoy cantando aquí? Y a mí eso me da temor, porque cuando dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras, en el sentido de vamos y démonos al Señor, porque Dios es Dios en los cielos y nosotros aquí en la tierra. En otras palabras, no se nos olvide que Él sigue siendo Dios, que Él nos ame y que nos acepte como hijos y tengamos la libertad de venir y decirle, Señor. No significa que Él deje de ser santo como Él es y apartado para amarnos. Entonces, por eso Él demanda de nosotros cierto nivel de santidad, de apartar, de santificación, de consagración. Entonces, si nosotros, volviendo a lo otro, si nosotros decimos, no, yo por eso no hago votos, porque yo no le voy a dejar de cumplir a Dios, y yo todavía hago esto, yo todavía hago aquello, yo todavía tengo esto. Si nosotros, o sea, eso es válido, no hacer un voto para no dejar de cumplirlo. Pero aquí acabamos de leer y dice, maldito aquel que teniendo ganado en su rebaño, en otras palabras, teniendo que dar, teniendo algo que ofrecer, le dé a Dios lo dañado, y cuánto más no darle. Ahora pregunto, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuántas cosas tenemos que podríamos darle a Dios? Hermano, ¿cuánto vale? O sea, ir con los amigos, por ejemplo, si eso es lo que a usted todavía le afecta. Ir a fiestas, y eso ya, como le digo, eso es a nivel del atrio. Pero más allá, es las joyas y todas esas cosas, pero siempre se va más del lado de la mujer, ¿verdad? Pero también los caballeros, la conversación, la manera de hablar. Hoy en día las redes sociales pues están a la mano las cosas que es tan delicado y tan peligroso, ¿verdad? Pero lo que dice aquí es, no nos excusemos con que no, yo mejor no entrego cosas porque no lo voy a cumplir, cuando sí tengo cosas que darle a Dios. Todos podemos venir a este altar, pues al altar, al trono de la gracia, como acabamos de aprender, y con el recurso que el Señor nos dio, con la sangre que el Señor nos dio, con el precio que Él pagó por nosotros, hermanos, felices deberíamos decirle, Señor, lo que tú me pidas, lo que tú me pidas. Señor, está bien, yo te lo doy, yo te lo entrego. Pero ¿qué tiene de malo maquillarse, hermana? Yo no veo que yo tenga que poner eso. Si Dios se lo pide, póngalo. ¿Qué tiene de malo leer cierta lectura? Por ejemplo, y el Señor me lo está recordando, a veces, hermanos, he oído por ahí, hay personas que se ponen a ver series o a leer ciertas series y ciertas cosas. Cuidado. Yo recuerdo que cuando estaban por ahí una serie muy delicada, algunas personas, especialmente mujeres, terminaron con que
deslizándose y encaminándose a la fornicación y al adulterio. ¿Pero qué tiene de malo si es una serie sana? Cuidado. Pero si el romance es, o sea, ¿qué tiene de malo? Eso no es malo. Cuidado. No se dé lujo, no se dé licencias. Pregúntele, Señor, ¿está bien? ¿Te parece que esté bien esto? ¿Está bien esto que estoy viendo, que estoy oyendo? Y Dios va a ser fiel en decirle, no, ponlo aquí. Es una serie sana. ¿Qué sano hay ahora, hermanos? Perdón. Es una serie limpia, blanca. Ponga en el altar. Si a usted le afecta la televisión y lo desvía de Dios, mire, corra a ponerlo en el altar. Si a usted le afecta ver películas y leer ciertas series, porque sabe que después como que empieza a pensar diferente y a hacer otras cosas, mire, corra. Yo les voy a contar, Dios me está recordando muchas cosas que había pensado. Recuerdo una hermana que empezó a juguetear con música del mundo romántica. Ni voy a decir de quién, porque no vale la pena. Y terminó en adulterio y destruyendo su hogar. Eso no es un juego. Porque Dios nos ama y nos conoce, sabe que debemos poner en el altar todo aquello que nos puede apartar, todo aquello que nos puede distraer y todo aquello que puede robar nuestro corazón. Así es de que, por favor, voy a pedir que la luz, vamos a hacer una cosa. Si usted necesita retirarse y no se va a quedar al servicio, puede hacerlo. Pero yo los voy a invitar ahí donde están, mientras los jóvenes tocan. Dejemos que Dios nos hable. Hubiera querido tener más tiempo para compartirles más cosas, pero creo que el punto es lo más importante, más que los ejemplos. Aquí está mi micrófono. Vamos a orar, vamos a continuar orando, pero dejemos que Dios nos hable. No olvidemos que le pertenecemos a Él, que Él pagó un precio tremendo por nosotros y Él sabe las cosas que nos quitan y nos roban el corazón. Él sabe las cosas que nos roban la mente y que no podemos darnos a Él. Así es de que dejemos que Dios nos hable y pongamos en el altar todo aquello que nos distrae. Cualquier cosa que sea, personas, lo que sea, usted sabe. Y si no, pídale a Dios que fielmente le hable. Así es de que vamos a pasarnos de una vez al tiempo de oración. Haga de caso que el servicio ya empezó, porque ya empezó. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en el altar. Este solo es una representación, pero si necesita verlo, solo dígale, Señor, qué cosas necesito poner allí.